Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos estén súper bien, listos para sumergirnos en el chismecito turco que tanto nos gusta. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, que ha generado un verdadero torbellino de comentarios y especulaciones, y que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y, por qué no decirlo, más polémicas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señores, prepárense porque hoy vamos a desgranar todo lo relacionado con esa supuesta explosión de Demet Özdemir y lo que supuestamente dijo sobre Can Yaman. Vamos a analizar la situación, vamos a ver qué hay de cierto en todos estos rumores, vamos a explorar las posibles razones detrás de esta supuesta controversia y, por supuesto, vamos a dar nuestra opinión al respecto. Así que si eres fan de las telenovelas turcas, si te encantan los dramas de la vida real, si te mueres por saber qué está pasando entre Demet y Can, o si simplemente estás buscando un vídeo entretenido para pasar el rato, has llegado al lugar correcto. Pero antes de que empecemos, déjenme recordarles rapidito que si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre telenovelas turcas, sobre la vida de los famosos, sobre moda, belleza y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? La verdad es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de mucha atención mediática. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima telenovela, Erkenci Pájaro Soñador, los fans de todo el mundo quedaron completamente enamorados de su química en pantalla. Y como suele pasar en estos casos, muchos empezaron a soñar con que esa química se extendiera también a la vida real. Los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can empezaron a circular casi de inmediato. Se les veía juntos fuera del set, compartían fotos y mensajes cariñosos en redes sociales, y cada pequeño gesto era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Los fans estaban enloquecidos creando hashtags, editando vídeos y, en general, viviendo una fantasía romántica que parecía sacada directamente de una telenovela. El fenómeno Candem, como se les bautizó cariñosamente, se expandió como la pólvora, traspasando fronteras y creando una comunidad global de fervientes seguidores. Pero la verdad es que Demet y Can nunca confirmaron oficialmente su relación. Siempre se mantuvieron en un terreno ambiguo, dejando que las especulaciones siguieran su curso, alimentando así la ilusión de sus seguidores. Algunos decían que sí estaban juntos, pero que preferían mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática, la cual, seamos honestos, era intensa. Imaginaos la cantidad de paparazzi persiguiéndolos por las calles de Estambul. Otros aseguraban que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, y que toda la química que se veía en pantalla era simplemente producto de su talento actoral. Una amistad profesional bien actuada, decían los más escépticos. Y entonces de repente todo cambió. Erkenci llegó a su fin, y Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno siguió con sus propios proyectos profesionales, y poco a poco, la llama del romance se fue apagando. Los rumores se disiparon, los fans se resignaron, y la historia de amor que todos habían imaginado se quedó en eso, en una simple fantasía. Cada uno buscando su propio camino en el competitivo mundo del espectáculo turco. Pero, ¿qué pasó exactamente entre Demet y Can? ¿Por qué su relación no prosperó? ¿Hubo algún problema, alguna pelea, alguna decepción? Estas son preguntas que muchos se han hecho a lo largo de los años, y que probablemente nunca tengan una respuesta definitiva. La verdad, señores, es que la vida real no es una telenovela, y los finales felices no están garantizados. Y ahora, de repente, resurge todo este tema con más fuerza que nunca. Resulta que han empezado a circular rumores de que Demet Özdemir supuestamente explotó y dijo algo muy fuerte sobre Can Yaman. La verdad es que no hay una fuente oficial que confirme esta información. Todo se basa en comentarios en redes sociales, en testimonios de supuestos conocidos de la actriz y en interpretaciones de entrevistas antiguas. Una auténtica radio pasillo virtual, donde cada uno añade su propia versión a la historia. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, cualquier chispa puede convertirse en un incendio. Y en este caso, la chispa ha sido suficiente para encender una verdadera hoguera de rumores y especulaciones. Desde tweets anónimos hasta supuestas filtraciones de conversaciones privadas, el Internet se ha convertido en un hervidero de teorías.
¿Qué se dice exactamente que dijo Demet Özdemir sobre Can Yaman? Bueno, Aku. Y es donde la cosa se pone más interesante. Según algunos, Demet habría criticado duramente la actitud de Can durante las grabaciones de Erkencikus. Se dice que lo acusó de ser egocéntrico, de ser difícil de tratar, y de haber creado un ambiente de tensión en el set. Incluso algunos afirman que Demet habría dicho que Can se aprovechó de su popularidad para impulsar su propia carrera. Unas acusaciones bomba, señores. Imagínense la escena, Demet, harta de los desplantes de Can, explotando en un arrebato de sinceridad frente a un grupo de amigos o colegas. O tal vez filtrado de una entrevista antigua, donde sus palabras fueron sacadas de contexto para crear más drama. El caso es que estas acusaciones han resonado con fuerza, poniendo en tela de juicio la imagen pública de Can Yaman. Otros, en cambio, sostienen que Demet simplemente se limitó a expresar su opinión sobre la forma de ser de Can, sin llegar a hacer acusaciones tan graves. Se dice que Demet habría reconocido el talento de Can como actor, pero que también habría señalado algunos aspectos de su personalidad que no le gustaban. Una crítica constructiva, quizás, aunque no exenta de veneno. Y luego están los que creen que todo esto es una invención total, una simple estrategia para generar polémica y atraer la atención mediática. Se dice que alguien habría creado estos rumores con el objetivo de perjudicar la imagen de Demet o de Can, o simplemente para conseguir más seguidores en redes sociales. La clásica guerra de fans, señores, donde todo vale para defender a su ídolo. La verdad es que en este punto es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Como siempre en estos casos, la verdad suele estar en algún punto intermedio. Es probable que haya algo de cierto en algunos de los rumores, pero también es probable que muchos de ellos sean exageraciones o invenciones. Después de todo, ¿quién puede resistirse a añadir un poco de drama a una historia ya de por sí jugosa? Pero independientemente de lo que haya dicho o no Demet Özdemir sobre Can Yaman, lo cierto es que esta polémica ha reabierto una vieja herida entre los fans de ambos actores. Los que siempre han creído en su amor se sienten decepcionados y traicionados. Los que nunca han creído en su relación se sienten reivindicados. Y los que simplemente eran fans de Erkencikus se sienten tristes de ver cómo una historia que les hizo soñar se ha convertido en un campo de batalla. Las redes sociales se han convertido en un auténtico ring de boxeo, donde los fans se enfrentan a golpe de tweets y comentarios. ¿Pero por qué Demet Özdemir habría decidido hablar ahora sobre Can Yaman? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Qué la motivó a romper su silencio? Estas son preguntas que también se están haciendo muchos. ¿Acaso una entrevista reciente donde se sintió presionada? ¿Una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto? ¿O simplemente la necesidad de liberarse de un peso que ha cargado durante años? Una posible explicación es que Demet simplemente se haya cansado de guardar silencio. Quizás durante años ha estado callada por respeto a Can, o por miedo a generar polémica, pero ahora ha llegado a un punto en el que siente la necesidad de expresar su verdad. Quizás siente que es hora de aclarar algunos malentendidos, de defender su propia imagen, y de poner fin a las especulaciones. Después de todo, la presión mediática puede ser asfixiante, y el silencio a veces puede interpretarse como una admisión de culpa. Otra posible explicación es que Demet esté tratando de promocionar algún nuevo proyecto profesional. Como sabemos, la polémica siempre genera atención mediática, y muchas veces los famosos utilizan este tipo de estrategias para impulsar su carrera. Quizás Demet tenga una nueva película, una nueva serie, o un nuevo libro que quiere promocionar, y ha decidido utilizar esta controversia con Can como una forma de atraer la atención del público. No hay publicidad mala, como dice el dicho, y en el mundo del espectáculo, esto puede ser especialmente cierto. Y luego está la posibilidad de que Demet simplemente haya respondido a una pregunta durante una entrevista, y que sus palabras hayan sido sacadas de contexto. Como sabemos, los periodistas muchas veces buscan titulares sensacionalistas, y no dudan en manipular las declaraciones de los famosos para generar polémica. Quizás Demet simplemente estaba respondiendo a una pregunta sobre Can, y sus palabras fueron interpretadas de forma errónea o exagerada. Los medios de comunicación pueden ser un arma de doble filo, y los famosos a menudo se convierten en víctimas de titulares engañosos. En cualquier caso, lo que está claro es que esta polémica ha tenido un impacto importante en la imagen de Demet Özdemir y de Can Yaman. Algunos fans han decidido dejar de seguirlos en redes sociales,
otros han expresado su decepción en comentarios y mensajes, y otros simplemente han optado por ignorar la situación y seguir apoyando a sus ídolos. La lealtad de los fans puede ser voluble y las controversias a menudo ponen a prueba su fidelidad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta polémica? Yo creo que hay varias cosas que podemos reflexionar. Más allá del chisme y la especulación, esta situación nos ofrece una oportunidad para analizar el mundo del espectáculo desde una perspectiva más crítica. En primer lugar, nos recuerda que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece. Detrás de las sonrisas, del glamour y de la fama, hay personas reales con problemas, con inseguridades y con conflictos. Es fácil idealizar a los famosos y creer que lo tienen todo, pero la realidad es que también sufren, también se equivocan, y también tienen que lidiar con situaciones difíciles. La presión de la fama, la constante exposición mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. En segundo lugar, nos enseña que no debemos creer todo lo que vemos en redes sociales. Como hemos visto en este caso, los rumores y las especulaciones pueden propagarse rápidamente en Internet, y muchas veces no tienen ninguna base real. Es importante ser críticos con la información que consumimos, y no dar por sentado que todo lo que leemos o escuchamos es verdad. Verificar las fuentes, cuestionar la veracidad de las afirmaciones y evitar la propagación de noticias falsas son habilidades esenciales en la era digital. Y en tercer lugar, nos recuerda que la verdad es subjetiva. Cada persona tiene su propia perspectiva, su propia interpretación de los hechos, y su propia forma de ver el mundo. Lo que para una persona es una verdad irrefutable, para otra puede ser una simple opinión. Es importante respetar las diferentes perspectivas, y no tratar de imponer nuestra propia verdad a los demás. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir un diálogo constructivo y evitar la polarización. En definitiva, la polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo más de cómo funciona el mundo del espectáculo, un mundo lleno de luces y sombras, de verdades y mentiras, y de emociones a flor de piel. Es un mundo que nos fascina, que nos entretiene y que nos hace soñar, pero que también nos puede decepcionar, nos puede confundir, y nos puede hacer reflexionar sobre la naturaleza humana. Es un espejo que refleja nuestras propias aspiraciones, miedos y contradicciones. Y ahora, hablando de reflexionar, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet Özdemir realmente explotó y dijo algo fuerte sobre Can Yaman? ¿Creen que todo esto es una invención? ¿Qué opinan de la relación entre Demet y Can? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante. Quiero saber si son del team Demet, del team Can, o si simplemente están aquí por el chisme. No se corten y cuéntenme todo. Además, me gustaría que compartieran sus propias experiencias con la fama y la presión mediática. ¿Alguna vez se han sentido juzgados o criticados por algo que han hecho o dicho? ¿Cómo han lidiado con la negatividad y el escrutinio público? Sus historias pueden ser inspiradoras y ayudar a otros a enfrentar situaciones similares. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. En resumen, hemos analizado la polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman, hemos explorado los posibles motivos detrás de esta controversia, y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de todo esto. Hemos visto que la relación entre estos dos actores siempre ha estado rodeada de rumores y especulaciones, y que esta nueva polémica ha reabierto una vieja herida entre sus fans. Hemos recordado que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece, que no debemos creer todo lo que vemos en redes sociales, y que la verdad es subjetiva. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones y reflexiones sobre el mundo del espectáculo turco. Gracias por estar ahí, por su apoyo y por sus comentarios. Son ustedes los que hacen que este canal sea posible, y me siento muy agradecida de tener una comunidad tan increíble. Ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos, y quiero seguir compartiendo con ustedes todo lo que sé sobre las telenovelas turcas, la cultura turca y el mundo del espectáculo en general. Y recuerden, la vida es una telenovela turca, así que disfrútenla al máximo.
A veces hay drama, a veces hay romance, pero siempre hay una lección que aprender. Y no olviden que ustedes son los protagonistas de su propia historia. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Adiós. Y no ese. Y olviden de seguirme en todas mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.